apóstol Pablo, tenemos nosotros una persuasión. Estamos persuadidos de que hay algo mejor que pertenece a la salvación. Hay cosas que pertenecen a la salvación. Y en la salvación tú puedes tener mayor acceso y que esa salvación puedas crecer en ella. La salvación es simplemente cuando te libran del infierno. Ya se los voy a definir qué significa la palabra salvación. Sino que también podemos iniciar un proceso para crecer y desarrollarnos en esta misma salvación. No serás más salvo de lo que eres ahora, pero sí podrás adquirir mayor naturaleza de esa salvación mientras permanezcas en esta tierra creciente, anhelando la palabra, buscando la palabra, anclado a la palabra, con ansias teniendo la palabra, con amor en tu corazón. Entonces la salvación es simplemente un estado, un estado inamovible. No, es un estado que puede ser avanzado, que puedes crecer en él, que puedes crecer y avanzar, que se puede amplificar. La palabra crecer que utiliza el apóstol Pedro en este texto viene del griego auxano, y quiero enseñarte esto en esta mañana. Crecer o aumentar significa eso. Del crecimiento de aquello que está vivo, natural o espiritualmente, se usa transitivamente para hacer algo que se aumente, da crecimiento. El efecto de la obra de Dios en la vida de una persona, en la vida espiritual de la iglesia, en la vida de la madurez de la iglesia, significa la operación de la naturaleza que tiene el reino de Dios, que siempre es para aumentar, para crecer y para volverse más grande. Es así como podemos fructificar, porque todo lo que crece tiene que dar fruto. Entonces el apóstol Pedro dice, no simplemente eres salvo, sino que puedes crecer en esa misma salvación. Y por eso hemos dedicado esta serie de mensajes para poderte enseñar cómo crecer en la salvación. Y lo primero que dice el apóstol es: ansía como un niño recién nacido la leche espiritual no adulterada de la palabra del Señor. Ahora, la salvación viene del griego soteria. Le dije que iba a enseñar en esta mañana. Del griego soteria, y significa liberación, preservación, salvación. Se usa en el Nuevo Testamento para liberación material y temporal de peligros o de aprehensión, de la liberación espiritual eterna concedida inmediatamente por Dios a aquellos que aceptan sus condiciones de arrepentimiento y fe en el Señor Jesucristo, en quien únicamente se puede obtener, y en base a la confesión de Él como Señor puede ser salvo. Se establece también de la experiencia presente del poder de Dios para liberar de la servidumbre del pecado, donde la referencia especial, aunque no total, es al mantenimiento de la paz y de la armonía para con Dios. Cuando hablamos de salvación, entonces estamos hablando que Dios nos quiere en paz y en armonía para con Él. También nos habla de una liberación de un peligro inminente. Está el infierno ardiendo eternamente y para siempre. Y cuando la Biblia establece que Dios nos ha salvado, es que nos ha librado de las garras del infierno. Es que nos ha librado del castigo eterno. Nos ha librado de la condenación eterna y nos ha dado acceso al reino de su amado Hijo Jesucristo. Cuando habla de esa salvación está diciendo: yo no quiero que ustedes perezcan, que ustedes se pierdan, no simplemente en términos temporales de una enfermedad, de un accidente, de una protección natural, sino que viene algo mucho mayor, y es que tú y yo vamos a partir de esta tierra, y cuando partamos de esta tierra solamente existirán dos lugares donde vamos a pasar la eternidad: en el infierno para todos aquellos que han rechazado al Hijo de Dios. Porque Jesucristo dijo: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, y no quisieron acercarse a la luz porque sus obras eran malas. Pero Dios nos dio la oportunidad a todos para poder recibir este maravilloso regalo que se llama salvación, y ser librados de esa condenación y ser trasladados entonces a la vida eterna, al cielo, al paraíso, al reino de nuestro amado Señor Jesucristo. Cuando hablamos de salvación estamos hablando de un evento futuro que se va a dar en la eternidad. Cuando estamos hablando desde el presente, estamos diciendo: Dios constantemente te salva, te libra de un accidente, te libra de una enfermedad, te libra de un peligro, te libra de ser prisionero aún del pecado. Pero cuando estamos hablando de la salvación en el término mucho más amplio, estamos hablando de que Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos sean salvos. El anhelo y el deseo de Dios es que la humanidad entera sea salvada. Por eso tú y yo tenemos que entender que Dios no es malo, Dios es justo, Dios es bueno, Dios es fiel,
Dios tiene en su corazón salvar a toda la humanidad, no quiere que ninguno perezca. Por eso envió a su Hijo Jesucristo, porque de tal manera nos amó que envió a su Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, no sea condenado, sino que todos tengan la vida eterna. Ahora, la salvación como tal tiene un núcleo, quiero que me acompañes allí. Un núcleo, un centro, un pilar, una columna que no se puede sacar, que no se puede dejar a un lado por ninguna otra actividad. El núcleo de la salvación se llama Jesucristo y su obra en la cruz. En ella descansa la salvación. No puede haber salvación sin Jesucristo. No puede haber salvación sin la obra de la cruz. No puede haber salvación sin el derramamiento de sangre. Y quiero decirte esto: la religión diabólica, satánica, natural, terrenal, ha confundido a la humanidad, haciéndole creer que cualquier camino lleva a Dios, que si yo me porto moralmente voy a llegar a Dios, que si yo no le hago daño a nadie voy a llegar a Dios, y que Dios de alguna manera tendrá consideración por nosotros porque nos hemos portado bien, porque hemos hecho algo moral. Y quiero decirte que si eso fuera verdad, entonces ¿para qué tendría que venir Cristo? Si eso fuera verdad, entonces no había necesidad de enviar al Salvador, de que Dios mismo tomara forma de siervo y estando en condición de siervo humano entregase su vida en una cruz del Calvario. No era necesario hacerlo entonces. Y no, tú no puedes sacar el núcleo de la salvación que se llama Jesucristo y su obra en la cruz. Si no tenemos eso claro como iglesia, vamos a ser confundidos. Y esta época, que son los últimos tiempos, tiene que estar marcada por el conocimiento de la verdad. Y la verdad siempre va a exponer el engaño, siempre va a exponer la mentira, porque en estos tiempos muchos serán engañados, aún los escogidos, para creer que cualquier otra persona te puede dar salvación, para creer que cualquier otro ser humano puede darte salvación y puede llevarte a Dios. Ningún ser humano puede llevarte a Dios adicional a Jesucristo, porque Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es a través de Él, a través de nuestro Señor Jesucristo. Ninguno de nosotros puede salvar a otro. La única manera de salvarlo es predicándole acerca de Jesucristo y la obra de la cruz. Pero yo no puedo salvarte, no puedo morir por ti. ¿Sabes por qué? Porque mi sangre tiene pecado. Porque la sangre de toda la humanidad, excepto Jesucristo, el Hijo de Dios, era inmaculada y sin pecado. Y por eso esa sangre podía comprar por completo el costo de nuestro pecado y reconciliarnos con el Padre. Por eso Jesús mismo entró con su sangre como una ofrenda ante el tabernáculo celestial, al lugar santísimo, al centro de la morada de Dios, y ofreció su sangre, obteniendo eterna redención. Ningún ser humano puede pagar el precio del pecado, ni la madre humana de nuestro Señor Jesucristo, ni ninguno de los apóstoles, ni ningún santo, ni ninguno de los hombres de Dios que ha estado en este planeta puede comprarte el pecado, puede pagar el precio del pecado. El único que murió y entregó su sangre se llama Jesús. Por eso el núcleo de la salvación es Jesucristo y su obra en la cruz. Mira lo que dice Hechos capítulo 4 versículo 12, por favor. Hechos capítulo 4 versículo 11 y 12. Jesucristo es la piedra que desecharon ustedes los constructores, está hablando con los judíos, y que ha llegado a ser la piedra angular. De hecho, en ningún otro, dile que tienes al lado, en ningún otro hay salvación, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos. ¿Cuántos nombres Dios dejó debajo del cielo para darnos salvación? Uno solo. ¿Cuál es? Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Jesús es el único nombre dado a los hombres debajo del cielo en que podamos ser salvos. Ningún otro, ni en el nombre de Juan Carlos, ni en el nombre de ninguna denominación, ni en el nombre de ninguna iglesia. El único nombre dado a los hombres bajo el cielo que podemos ser salvos es el nombre de Jesucristo. Es el nombre que la Biblia establece que tenemos que confesar para ser salvos. Por eso la Biblia dice: y todo el que confiese el nombre de Jesús, el nombre del Señor, será salvo. No puedes confesar otro nombre, ni Buda, ni Mahoma, ni ningún profeta, ni ninguna otra religión, ni ningún hombre iluminado te podrá dar salvación. Solamente Jesucristo.
el Hijo de Dios que se hizo hombre y estando en condición de hombre entregó su vida en una cruz. Primero de Timoteo capítulo 2 versículos del 4 al 6. Solo en Jesucristo tenemos salvación y solamente Él nos lleva delante del Padre. Mira esto, pues Él quiere que todos sean salvos y lleguen a conocer la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. ¿Cuántos Dios hay? Uno. ¿Y cuántos mediadores hay? Uno. Se llama Jesucristo, quien dio su vida como rescate por todos. Este testimonio Dios lo ha dado a su debido tiempo. No existe otro camino al Padre que nos pueda entregar vida eterna. No existe otro mediador. No existe otra persona que pueda llevarnos al Padre. Solamente Jesucristo. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 24. Primera de Pedro capítulo 3 versículo 18. Porque Cristo murió por los pecados una vez por todas, el justo por los injustos, a fin de llevarlos a ustedes a Dios. Él sufrió la muerte en su cuerpo, pero el Espíritu hizo que volviera. Solamente Jesús murió. Solamente Jesús tenía la capacidad de podernos salvar. Porque de pronto alguno quisiera decir, yo quiero salvar a la humanidad, pero no puede, porque su sangre estaba contaminada. Pero la ley dijo de Dios no, por eso Él nunca pecó. Y era la sangre perfecta del Hijo de Dios la que pudo producir nuestra salvación. Entonces el núcleo de nuestra salvación es Jesucristo y su obra en la cruz. Nunca saques de perspectiva eso. Muy comúnmente la iglesia pierde el horizonte y perdemos el hecho de que ha sido un regalo divino que se llama salvación, la gracia de Dios, a que Él nos otorgó a cada uno de nosotros cuando tenemos fe en una persona, se llama Jesucristo. No es porque hayan luces, no es porque haya color, no es porque haya una buena predicación, no es porque haya una buena música, es porque hay un mensaje que revela el núcleo de la salvación. Se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Ese es el centro de la iglesia, el pilar del evangelio. No se puede modificar. Es la piedra angular y la obra en la cruz. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 24. Pedro es experto en este tema. Parece evangelista, parece Gedeón. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 24 al 25 dice: Él mismo en su cuerpo llevó al madero nuestros pecados, para que muramos al pecado y vivamos para la justicia. Por sus heridas ustedes han sido sanados. Antes eran ustedes como ovejas descarriadas, pero ahora han vuelto al pastor que cuida de sus vidas. Entonces queda marcado a través de la Escritura que el núcleo de nuestra salvación, lo cual jamás se podrá remover, es Jesucristo y su obra en la cruz. Que nunca se te aparten tus ojos de allí. Por eso la Biblia dice: puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de nuestra fe. Nunca te apartes de lo que Dios ha establecido, de su Hijo Jesucristo, de la obra que Él produjo en la cruz, de todo lo que Él hizo en esa cruz, como derramó su sangre para tu perdón y tu salvación cuando ninguno de nosotros lo merecía. Porque ninguno merecía ser salvo. Merecíamos el castigo, merecíamos la ira, merecíamos el juicio. Pero Dios, con su gran amor con que nos amó, aún siendo pecadores, Cristo murió por cada uno de nosotros. Segundo, la salvación tiene, así como un núcleo, tiene otras implicaciones, que son requerimientos para poder acceder a esa salvación. Y la primera de ellas, y que nunca se podrá quitar tampoco del evangelio ni de la iglesia, es el arrepentimiento y la fe.